Bueno, en el marco del desarrollo del trabajo de vivienda colectiva que en Arquitectura 4 estamos desarrollando, nos pareció oportuno dar esta clase que de alguna manera nos permita profundizar en los nuevos modos de habitar y en los cambios dinámicos que en ellas se están desarrollando. Como todos sabemos, la vivienda ha sido desde el comienzo de la historia el contenedor de la unidad social básica, o sea, el albergue familiar, y ha ido respondiendo a los estereotipos de esa sociedad, construyendo estándares que hoy realmente resultan caducos. La vivienda colectiva no tiene usuario conocido. Su característica principal es que se trata de un modelo repetido de un número determinado de veces en un espacio limitado. Puede ser apareada, agrupada, superpuesta o encastrada. Es un hecho que la vivienda colectiva contemporánea debe plantearse hoy otros contenidos. El usuario ha cambiado. La familia tipo como único modelo del habitar ya no existe, y esto ha dado paso a múltiples realidades. Aparecen nuevas manifestaciones de convivencia, nuevas realidades, el continuum vivir trabajar, la movilidad, la dispersión ciudadana. Hoy vemos que se incrementan los hogares unipersonales, jóvenes que cambian pautas de emancipación y prolongan su estadía con padres o se juntan a vivir solos. La familia cambia en el tiempo, de hijos pequeños a hijos adolescentes. La familia ensamblada, otra realidad, los míos, los tuyos, los nuestros, el matrimonio igualitario. Aún más, mayor expectativa de vida, adultos mayores con autonomía o bien parejas sin hijos, en alza hoy en día, los llamados DINKIs, esos Double Income No Kids Yet. Todas son realidades de la sociedad contemporánea, que la vivienda tiene que dar respuesta. Vemos que las personas y el mundo ha cambiado mucho. Pero, ¿han cambiado los lugares donde vivimos al ritmo del cambio social? A todos estos cambios le tenemos que sumar otra realidad, la pandemia. Una realidad que ha afectado al mundo entero, como una expresión más de globalización, doblegando a países ricos y pobres, desarrollados y subdesarrollados, en el norte y en el sur. Esta pandemia ha dejado expuesta que ciertas estructuras arquitectónicas son obsoletas. Estructuras arquitectónicas que no son capaces de dar respuesta a las necesidades del hoy. Basta ver la falta de espacios de expansión para desarrollar actividades al aire libre, así como también la imposibilidad de compatibilizar el trabajo con la vida cotidiana o incorporar otra realidad, el homeschooling en la vivienda. Sabemos que en el año 2050 las ciudades acogerán el 70% de la población mundial. Buscamos ciudades abiertas, sostenibles, que fomenten la participación ciudadana y la interacción, que tengan incorporadas todas las realidades de la sociedad contemporánea. Pero para ello es necesario pensar en densificar las ciudades con estructuras de vivienda flexibles y transformables. El concepto de flexibilidad debe asociarse a una mayor polivalencia y versatilidad del espacio. Koolhaas, en su libro Small, Medium, Large, Extra Large, sostiene que la flexibilidad no es la anticipación exhaustiva a todos los cambios posibles. Muchos cambios, dice, son impredecibles. Justamente la flexibilidad es la creación de una capacidad de amplio margen que permita diferentes e incluso opuestas interpretaciones de uso. La flexibilidad en arquitectura es entendida como la capacidad de efectuar modificaciones, la necesidad de mantener un cambio constante y la posibilidad de crecer. Y la vivienda se ha convertido en una categoría de uso abierto, de modo que el problema del proyecto es cómo dar forma a la flexibilidad.
Este dar forma a la flexibilidad supone liberar grados de libertad donde no hay distribución ni compartimentación, sino espacio. El concepto de flexibilidad ya está presente en el movimiento moderno, incluso antes, durante las vanguardias. Ya Le Corbusier afirmaba que era necesario adecuar a la arquitectura a las formas de vida contemporánea de los hombres de cada tiempo histórico y de cada lugar de la Tierra. Decía, ahora se requiere una espacialidad que caracterizará su forma de habitarla y el semblante de aquella arquitectura clásica no puede guiar los principios formales de la nueva arquitectura. Es así que en las dos casas de la Weissenhof propone un espacio flexible, único, que de alguna manera diera cabida a esa flexibilidad. Mies, por su parte, hacia 1930, sostiene, aún no existe la vivienda en nuestro tiempo, sin embargo, la transformación de la manera de vivir exige su realización. Por ello, tanto en la casa Farnsworth como en las torres Eagle Drive Buildings, la vivienda es entendida como un espacio fluido y flexible donde la concentración en un punto fijo de las áreas de servicio da plena libertad al armado de las áreas servidas que pueden transformarse libremente. Seguramente el máximo exponente y antecedente de este concepto de espacio flexible y transformable lo vemos en la casa Schroeder de Rietveld en Utrecht, del año 1924. Al interior no hay acumulación estática de habitaciones, sino una dinámica y cambiante zona abierta. La planta baja todavía se puede entender como una casa tradicional, donde, oscilando en torno a la escalera central, se sitúa la cocina y 3 dormitorios. Sin embargo, en la planta de arriba, como una especie de ático, para satisfacer las exigencias del encargo de la propietaria, Rietveld piensa la planta como una zona abierta, a excepción del sector de aseo y baño. Rietveld quería dejar dicha planta tal cual, sin embargo, la señora Schroeder consideró que como espacio vividero debía ser utilizable en cualquier forma, tanto abierta como subdividida, y así propuso un sistema de paneles deslizantes y giratorios, lo que permite que cuando esté completamente dividida se componga en 3 dormitorios, baño y salón. Este sistema de paneles genera una gran variedad de permutaciones, cada uno de ellos con su propia experiencia espacial. Las fachadas son un collage de planos y líneas cuyos componentes están separados a propósito y parecen deslizarse pasando unos a otros. Esto justamente permitió la creación de varios balcones. En vivienda colectiva, transformar implica recrear, porque se trata de un cambio permanente que tiene que ver con la adecuación de la casa a sus habitantes. El concepto de transformabilidad se entiende así como la capacidad de la vivienda colectiva de dar lugar al cambio, desde 3 conceptos fundamentales: flexibilidad, diversidad y variabilidad. La planta de la vivienda colectiva puede experimentar 2 tipos de transformabilidades, admitiendo en ambos casos cambios en la forma original. Por un lado tenemos la transformabilidad interna, en donde no altera los límites de la vivienda o el cambio no tiene relación con los bordes. Dentro de esta transformabilidad interna podemos tener viviendas de planta libre, donde existe una mínima estructura interior, viviendas de planta móvil, si se posee algún elemento divisorio movible, y plantas de recinto neutro con espacios fijos utilizados de distinta manera por su tamaño y ubicación en planta. En tanto que la otra forma de transformabilidad es la transformabilidad externa, en la cual existe una relación directa con el terreno o volumetría que la contiene. Es decir, puede existir crecimiento, ya sea en planta o en corte,
o relaciones diversas con el entorno inmediato a través de espacios intermedios y llenos enfrentados a vacíos equivalentes. Vamos a arrancar con el primer tipo de transformabilidad interna, que tiene que ver con los ejemplos de planta libre. En ellos, la concentración de los espacios servidores en puntos fijos permite entender el espacio de uso como un espacio de flexibilidad física, con o sin divisiones interiores, es decir, espacios libres de distribución. Los primeros ejemplos de este tipo de planta lo podemos ver en el proyecto de Vladimiro Acosta para las viviendas de la isla Maciel. Recordemos que son viviendas destinadas a reubicar a los habitantes de la isla Maciel que estaban habituados a un contacto muy directo con los espacios exteriores, con la vida al aire libre. Por ende, Vladimiro propone un sistema de espacios flexibles en donde concentra los puntos de servicio en relación al módulo de las escaleras y concibe a la vivienda, a los espacios de uso principal de la vivienda, como una sucesión de bandas horizontales sin estructura intermedia, entre las cuales se desarrollan una primera banda de dormitorios, una segunda banda de estares y una última banda de expansiones, cuya métrica es equivalente. Esta última banda de expansiones está trabada de tal manera que cada una de las viviendas consta de un espacio en simple y un espacio en doble altura de expansión que de alguna manera propicia las mejores condiciones de asoleamiento y ventilación. Este mismo concepto de planta libre lo podemos ver en el concurso El Taulat en la Manzana Docs en Barcelona, en donde si vemos, este bloque presenta concentrado los sistemas de servicios y núcleo circulatorio vertical en una banda muy comprimida central que va a alimentar a las bandas perimetrales que de alguna manera tienen total libertad de organización. Las divisiones entre los espacios son elementos móviles, no estructurales, que de alguna manera pueden variar en el tiempo y en función de las necesidades del usuario. En este otro ejemplo se vuelve a repetir el mismo concepto de la concentración del núcleo de baños y cocinas a modo de muro equipado, en donde se concentran todas las instalaciones en sentido perpendicular a los núcleos circulatorios verticales, dejando un espacio muy diáfano para desarrollar las actividades de la vivienda principal, donde el módulo estructural justamente no altera el concepto espacial de la vivienda en su totalidad y permite la subdivisión necesaria con elementos livianos de lo que son las áreas de dormir y las áreas de estar. Esto mismo se ve en la propuesta de Aranguren y Gallegos para las viviendas en venta Berry, esas 180 viviendas, donde vuelven a entender el mismo concepto. O bien los ejemplos de Shirik tanto en las viviendas del 93, donde el módulo fijo y esquemas combinatorios sobre la base de núcleos fijos y crecimientos variables se ven en la primera opción, o el segundo ejemplo de viviendas en Gras, donde aparecen núcleos fijos y crecimientos variables a partir de una franja de uso flexible en fachadas y divisiones isótropas de las habitaciones. Este concepto de flexibilidad a través de la planta libre tiene distintas formas, combinaciones, como se puede ver en este caso de las 24 viviendas transformables que ponen estos arquitectos en esta torreta, donde los servicios están dispuestos en el sentido centrífuga o modo de esvástica, dejando todo el perímetro libre para el desarrollo de las habitaciones principales de la vivienda, que otra vez más
no está interferido por el módulo estructural. Esto da pie a múltiples configuraciones espaciales en función de las realidades de las familias, donde la vivienda puede ir mutando con el tiempo en función de la cantidad de ocupantes, las realidades familiares, la incorporación del trabajo en la familia, de las actividades de recreación, del trabajo en la vivienda, de los adultos mayores, etc. Este mismo concepto de flexibilidad en vertical lo podemos observar en la Torre Esmeralda, obra de Lier y Tonkonovi en Buenos Aires, en donde el concepto de tener un núcleo central a modo de columna vertebral que contiene la escalera y los ascensores y un segundo anillo perimetral de servicios libera el último anillo de uso de las áreas principales, cuya estructura es tan flexible que posibilita la combinatoria diferente de unidades de vivienda. Así vemos que la torre desarrolla una propuesta de unidades del primero al 16 piso, en donde se alojan 5 tipos de viviendas. Luego, en la planta 17 se hace un cambio y las viviendas se van anexando para generar viviendas más amplias, hasta tener un remate de 6 niveles últimos, del 18 al 24, en donde se achican aún más la cantidad de unidades en pos de aumentar la métrica de las viviendas. Esto lo posibilita justamente este concepto concéntrico de anillos, en donde en el centro, que es el área más dura y con menos iluminación, se alojan todo lo que es servicios y circulación, y se libera el perímetro para todas las áreas de usos principales. Este concepto de planta libre y tomando como antecedente claro la casa Farnsworth, puede verse en el conjunto de San Martín de Tours, obra de los arquitectos Hampton y Riboira, en donde el conjunto de viviendas que se va articulando por los núcleos circulatorios verticales está concebido como espacios muy neutros, de planta casi cuadrada, en donde en el centro de la planta se dispone un núcleo revestido en madera que contiene lo que es la cocina, el equipamiento de guardado y el servicio sanitario. Esta isla de servicios justamente posibilita liberar todo el perímetro para un uso flexible que podrá dividirse en función de las necesidades del usuario. Esto puede observarse en detalle en estas imágenes, en donde vemos cómo el bloque central de los servicios permite resolver el hall de acceso, el área de estar, el área de actividades de dormir, que también podría desarrollarse con actividades del trabajo, etc. El segundo grupo de ejemplos que corresponden a la transformabilidad interna son aquellos que representan el concepto de planta móvil. Es decir, la transformabilidad de planta móvil es aquella que permite viviendas con núcleo transformable. Es una flexibilidad física y tecnológica que implica entender un espacio único, sin divisiones, con aparatos y tabiques móviles fijables. Obviamente, en este caso, la diversidad se logra a partir de la movilidad de espacios servidores y la diferenciación potencial entre programas diurnos y nocturnos. El espacio principal, libre de distribuciones y subdivisible por fijación de tabiques, es la característica principal. Esta aproximación polivalente a un espacio multiforme y descaracterizado hoy es posible gracias a la existencia de soluciones técnicas ya experimentadas en el sector terciario, es decir, planos equipados y redes conectoras de instalaciones en suelos registrables permiten la elasticidad de un espacio abierto a sucesivas posibilidades. El espacio univalente
deja paso a un espacio multivalente conformado sobre la base de sucesivos subespacios reversibles. Un ejemplo del concepto de planta móvil puede verse en el sistema ABC propuesto por el grupo Actar Arquitectura. Este sistema ABC aborda la diversificación tipológica desde el movimiento alternativo de los núcleos servidores en una unidad superficial fijada definida de antemano en torno a los 70 metros cuadrados. Un espacio de doble fachada de 5,5 metros de ancho y 14 de profundidad. La propuesta se basa en la ubicación variable de 3 muros equipados prefabricados, siguiendo la fórmula ABC. A de armario acumulador, B de baño, C de cocina, concebidos como los elementos duros, es decir, los coágulos o grumos de un espacio fluido conformado a su alrededor, favoreciéndose la eliminación de la tabiquería interior y su sustitución por paneles correderos. La ubicación de los módulos responde a una pauta elemental de franjas funcionales que trama los forjados bandeja técnicos de cada planta, como un pentagrama. Aparecen así distintas combinaciones que abarcan desde la distribución más convencional en base a 2 o 3 dormitorios, como puede verse en la imagen, hasta otras más abiertas tipo loft. En fachada, la manifestación de cada uno de los módulos provoca un diversificado ritmo de cantos verticales de diversos colores, combinados con los amplios paramentos diseñados, vidriados opacos, correderos y de protección que actúan como cerramientos. En Argentina, un ejemplo de planta móvil en vivienda colectiva puede verse en el edificio de calle O'Higgins, proyecto y obra de los arquitectos Kurchan y Ferrari de Ardoy, y de alguna manera un gran anticipador del concepto de flexibilidad. Este proyecto de edificio de departamentos de renta está ubicado en una zona de Belgrano, en un sector de la ciudad que en ese momento estaba en pleno crecimiento, de características residenciales, muy arbolado, cercano al río y muy bien conectado al centro por el ferrocarril. Desde el origen del proyecto se tomó como punto de referencia la condición económica y su rentabilidad. Debían lograr en pocos metros cuadrados cubiertos departamentos muy rentables. Más allá de todas las bondades del proyecto, como son el cuidadoso estudio de la relación entre el verde y el recorrido del sol, que entre otras cosas nos llevó a tomar decisiones fundamentales como la disposición del núcleo circulatorio por fuera o la búsqueda del confort logrado a través de la fachada ventilada, como puede verse en la imagen, al oeste, que logra un colchón de aire en movimiento entre el vidrio y las persianas de tablilla. El verdadero valor agregado se esconde en la concepción más intrínseca del proyecto, que es justamente el estudio particular de la reformulación sobre el habitar. No solo replantea la relación interior-exterior de los departamentos, la disposición y altura de los ambientes, sino que propone esta obra flexibilidad, entendiendo esta como la posibilidad que tiene el usuario de transformar el espacio en diferentes formas a través del tiempo y desarrollando un ingenioso sistema de placares corredizos y tabiques plegadizos que permiten diferentes conformaciones del habitar en un mismo espacio, como puede observarse la secuencia de plantas que ilustran esta imagen, eliminando justamente por completo los tabiques divisorios fijos en los ambientes y reemplazándolos por un solo espacio donde existen una serie de objetos de posición variable. Obviamente, la estrategia va acompañada de la ubicación estratégica
de los sistemas de servicios y núcleo circulatorio exterior. La palabra transformable implica un fuerte compromiso con la modernidad. Kurchan y Ferrari Ordoy no eligieron en vano esta palabra para describir el proyecto. En este proyecto incorporan una nueva dimensión, el tiempo. No se propone solamente espacio, sino que se modifica y se manipula en el tiempo según las necesidades. En estas imágenes pueden verse estos placares móviles con un sistema de ruedas y trabas que permitían la configuración de distintos tipos de espacios. O también la forma en que podían abrirse los cerramientos y esta doble idea de fachada de cerramientos interiores y exteriores, hoy tan en boga en los proyectos contemporáneos. Por último, dentro de los ejemplos de transformabilidad interna, vamos a ver aquellos que definimos como plantas de recinto móvil. En estos proyectos son posibles ya que los nuevos cambios estructurales permiten justamente una progresiva liberación del espacio interior, que ahora es concebido como una gran bandeja técnica, y la concentración de los espacios servidores en bandas funcionales cada vez más periféricas. La definición de pared medianera, no ya como una simple línea divisoria, sino como un ancho técnico, un muro grueso o una pared equipada transversal, permite soluciones a base de claras fajas funcionales como las ensayadas por Neutelings en el edificio Lofts de Amberes del año 1993. La utilización incluso de la fachada, no ya como simple línea de separación interior-exterior, sino como un eficaz sostén de servicios, un grueso alveolar o fachada filtro de llenos equipados y vacíos que dejan penetrar luz y aire, lo podemos observar en el proyecto Domus Dei Main que Yves Lion propone en el año 1984, que permite formalizar fajas continuas de equipamiento destinadas a alojar los elementos fijos del sistema, baños, cocinas, y liberar el resto del espacio, recuperando así la idea de loft como lugar de todos los posibles. Un concepto parecido se puede observar tanto en la propuesta Six Memos ideada por Shirik como esta imagen que vemos, que es el sistema Rail definido por Acta de Arquitectura en su proyecto d'Aubervilliers en París de 1996, donde se plantean dispositivos similares a partir de organización de la célula en anchuras múltiples, códigos de barra destinados a acoger usos e instalaciones opcionales, desde la optimización funcional de las fajas perimetrales. Las nociones de muro espeso y fachada filtro conducen hacia la progresiva concentración de los espacios de servicio en bandas periféricas, ya sean medianeras como en el caso de fachadas. La distribución y organización interior se configura a través de 3 bandas longitudinales. La primera se concibe como un espacio ambiguo, mezcla de corredor, galería y filtro lúdico entre el interior y el exterior. Las funciones propias de la vivienda, habitaciones, etc., se ubican en la faja central. Por último, la intimidad de cada una de las piezas se asegura mediante grandes persianas livianas enrollables. En la franja que bordea la fachada más opaca, se ubican libremente los núcleos de servicio, baños, vestidores, espacios de estudio, etc. La traslación de este sistema fachada, definido asimismo a partir de la combinación de diversas franjas solapadas de materiales y tamaños distintos, asegura una configuración variada y directa, según las soluciones diversas adoptadas en planta.
Del mismo modo que la ciudad no es ya un conjunto de elementos armónicamente agrupados, la vivienda deja de ser un conjunto de habitaciones minuciosamente distribuidas para convertirse en un espacio destinado a la habitación. Un espacio definido desde una periferia funcional y manifestado como un vacío por conquistar. La construcción y los equipamientos en gruesos servidores forman así el cuadro más estable. El resto puede eventualmente deslizarse al ámbito de lo temporal, lo móvil, lo polivalente. Este concepto de perímetro donde concentran los servicios y banda central de espacio flexible puede verse en este proyecto de viviendas en Natoma Street, donde, como se ve en las imágenes, todos los servicios están concentrados en una especie de medianera gruesa, equipada, que de alguna manera libera el espacio central. Esto puede verse en las imágenes de referencia, que de alguna manera posibilitan la flexibilidad del espacio contemporáneo. Otro ejemplo que logra las mismas condiciones espaciales. Esto mismo puede observarse en el concurso hecho por Gustavo Gili en Barcelona, en donde justamente se pensó en un bloque de viviendas en donde en la estructura posibilita una estructura dominó de espacios muy flexibles, indefinidos, a los cuales se les iban adosando contenedores que contenían justamente los servicios en la fachada. La disposición de esos puntos fijos, grumos o como pudiéramos llamarlos, de alguna manera podía ser definido justamente por el usuario. Y por último, este concepto de transformabilidad interna de plantas de recinto móvil también puede verificarse en ejemplos de viviendas en altura, en vertical, como se ve en esta torre, en donde se proponen 3 anillos concéntricos. Uno primero que concentra lo que es el núcleo circulatorio vertical, un intermedio en donde el espacio puede estar subdividido para dar alojamiento a las actividades principales y un último anillo perimetral en donde se alternan las áreas de servicio con los fuelles de expansión. Por último, para cerrar este concepto de transformabilidad, nos vamos a abocar ahora a los ejemplos de transformabilidad externa, en donde existe una relación directa con el terreno o volumetría que la contiene. Es decir, puede existir crecimiento, ya sea en planta o en corte, o relaciones diversas con el entorno inmediato, ya sea a través de los espacios intermedios o los llenos enfrentados a vacíos equivalentes. Es decir, se trata de los casos en que al edificio original se le agregan partes de distribución invariable y organización celular por adyacencia. Tras la adición de piezas modulares, se completa y o modifica el programa. El ejemplo más ilustrativo de este tipo de transformabilidad lo vemos en las 102 viviendas en Carabanchel de 2+1 arquitectos, que es un edificio lineal que de alguna manera define o consolida los límites del solar en una de las esquinas, de distribución invariable y organización celular por adyacencia.
Las viviendas se proyectan por y para esta situación de transformabilidad, a partir de un núcleo invariable que tras una adición modulada completa las exigencias del programa. Este núcleo fijo se construye de vistas y sol. Sus dos piezas principales, estar y dormitorios, se pegan al límite sureste y suroeste, del que se protegen con un filtro vibrante, relegando el plano posterior una franja húmeda y de servicio. Tras este plano, y como nubes sobre el vacío, se produce la variación de este invariable al adicionar piezas que contienen el programa que forman las viviendas de 2 y 3 dormitorios. El estricto orden se desordena matemáticamente y se proyecta variable y cambiante. Así, las viviendas se convierten en máquinas de habitar y se proyectan como tales, con superficies ajustadas, minimizando las zonas de transición entre estancias, ricas en sus relaciones internas, pero también en las globales. Su construcción responde a esta necesidad de optimización industrial. Así, la estabilidad del cuerpo principal, es decir, aquel que consolida los bordes del solar, se construye en hormigón, a partir de un único molde de alta precisión, mientras que las variaciones suceden gracias a los módulos ligeros en estructura metálica que constituyen los elementos de adición. Estas cajas, como dije anteriormente, matemáticamente distribuidas en la cara interior del proyecto, proporcionan al conjunto la variabilidad necesaria para cada una de las viviendas. Por último, como ejemplo de variabilidad y transformabilidad externa, vamos a ver este ejemplo de 530 viviendas sociales en Burdeos, de Lacaton y Basal, ganador del premio Pritzker del año 2019, el premio Mies van der Rohe del año 2019, de carácter bienal. Estas viviendas son unas viviendas que se construyeron en el año 1960, en época de crisis de vivienda, que justamente se propició la construcción de las mismas en el norte de Burdeos. Ese es un proyecto urbano que respondía a la creciente demanda de alojamiento tras la Segunda Guerra Mundial. Y hoy, en el marco de un ambicioso plan de reforma, la transformación de esas 530 de viviendas en 4.000 viviendas de la zona hace frente a un problema paulatino y opuesto: la despoblación del barrio por causa de unas condiciones de confort ya obsoletas. Frente a esta condición, Lacaton y Basal proponen esta intervención. Dicha intervención, que modifica 3 de los bloques lineales dedicados a vivienda social, renuncia a actuar sobre la estructura original de los inmuebles. La filosofía de conservar todos los elementos aprovechables se vincula con cierto sentido de sostenibilidad, pero también permite adoptar un proyecto de alcance ambicioso a un presupuesto reducido. Así, mediante 2 operaciones simultáneas de ampliación y adición, la superficie útil de cada apartamento se incrementa merced a una pantalla de balcones ajardinados habitables que hace posible que cada vivienda cuente con una zona exterior de carácter privado y orientada al sur. La disposición de estos jardines de invierno repercute además en el comportamiento térmico de la envoltura de los bloques, que también se ve mejorado gracias a la calidad de los materiales introducidos y al aislamiento empleado en las fachadas traseras.
Las galerías exteriores que configuran la nueva imagen de las fachadas, con 3,80 m de profundidad, son lo bastante amplias como para generar espacios útiles y confortables en las viviendas reformadas. Para cerrar, vamos a hablar de dos temas fundamentales. Por un lado, entender que en la vivienda contemporánea es fundamental tener en cuenta el concepto de flexibilidad y transformabilidad en función de definir los puntos fijos y el sistema de organización posible. Y me gustaría terminar leyendo una frase de Joseph Montaner y Muxi Falagan en su extracto de Herramienta para Habitar el Presente, donde dice: hace falta replantear una cultura de la vivienda, potenciando una labor pedagógica para que haya una masa crítica de usuarios que sean conocedores y críticos exigentes con lo que el mercado privado y público ofrece. Se necesita educar para que la vivienda sea entendida como parte de la ciudad y como lugar para habitar el presente, albergar nuestro pasado y proyectar el futuro. Un lugar donde vivir cómodamente que responda al deseo de los valores simbólicos, individuales y comunitarios, de privacidad y sociabilidad, y no solo como un producto de mercado, inversión y consumo. Esta frase de los autores de alguna manera refleja un poco el espíritu de la cátedra, esta idea de que juntos debemos construir el conocimiento y desarrollar y pensar la vivienda para el futuro. Gracias.